En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Era de orden. Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, aserradero político y medicina forense política. Bienvenidos a una nueva emisión. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá. Gracias en especial a todos los que nos apoyan en YouTube, suscribiéndose a nuestro canal, activando las notificaciones para estar pendiente de todos los contenidos que aquí se generan y que este año vienen, por cierto, recargados con más contenidos, con más iniciativas y con unas extraordinarias cosas que tenemos por allí preparados y que todos ustedes podrán disfrutarlo aquí en nuestro canal YouTube. Gracias en especial a los que hacen posible que todas esas iniciativas sean construidas, que son los que dan un paso más allá y se convierten en nuestros patrocinantes directos a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo, es ese cafecito que nos brindas mensualmente el que nos permite seguir al aire. Gracias y seguimos. Dentro de el pipote donde estamos echando a todos aquellos que fueron arrasados por la sacudida del sistema chavista que decidió hacer barrida, caída, mesa limpia en el estado de Barinas, hay que contabilizar a varios personajes. Hemos hablado el lunes de la caída de los Chávez, que por decisión de Nicolás Maduro han sido eyectados del mapa político de la repartición del poder en Venezuela y que evidentemente habrá que analizar en el futuro, en los próximos meses y años, ¿qué significado tendrá esto exactamente? ¿Hacia dónde terminan apuntando los estrategas que han permitido que el chavismo se mantenga en el poder durante 22 años? Esos a los cuales acusamos y nos afanamos en llamar brutos, tontos y bobos, cuando en realidad si han permanecido 22 años en el poder es porque los tontos, los bobos hemos sido los que hemos intentado sacarlos. Más allá de eso hay que decir que el chavismo no solamente ha decidido sacudirse de encima a los Chávez, lo que prácticamente deja, luego de la muerte del sujeto en cuestión, a la guía espiritual de ese movimiento como una cosa del pasado y apolillada. No es la primera vez que ocurre. En estos regímenes criminales es usual que se entienda que su permanencia en el poder depende precisamente de cambiar de piel como el camaleón y de dar 2 pasos al costado para luego dar 3 saltos adelante. Lo hicieron los soviéticos más de una vez. La muerte de Stalin en la Unión Soviética significó la muerte del estalinismo, pero no significó la muerte del comunismo. La salida del poder de Nikita Khrushchev significó la caída de Nikita Khrushchev, pero en ningún momento significó la caída del sistema. Ni mucho menos que cambiaran sus técnicas de sometimiento de la población, de sus vecinos y de sus satélites. Decían que Mao era el malo en China y que con su muerte se acabaría la China comunista. Y aquí estamos hoy. No es necesario decirles que la muerte de Mao no significó que acabara China, pero lo que sí significó, probablemente, por lo menos dentro de China, fue que acabaran con eso que llamaban el legado maoísta. Ni hablar lo que está ocurriendo en Vietnam. No cree nadie, es imposible que se crea, que lo que quería Ho Chi Minh cuando se alzó en aquellos tiempos en contra del dominio colonial de su país era construir a un tigre asiático capitalista. Por supuesto que no. En Cuba ya van, y ustedes saben por dónde, ya a Fidel Castro solamente lo tienen en murales. Y evidentemente, si vemos hacia Nicaragua, la figura orientadora del movimiento popular que fue una vez el sandinismo, hoy no existe. Ya nadie habla de Sandino, de quien hablan es de Daniel Ortega. En tal sentido que esto no es una cosa nueva.
esto no es una cosa que se le ha ocurrido al chavismo, eso de quitarse de encima a Chávez y a su familia. Esto es, sin duda alguna, parte del juego. Hay que revisar la historia y al revisarla nos damos cuenta de cosas como esta. Pero cuando entramos además en lo que ha significado este sacudón, donde Nicolás Maduro con el sartén en el mango, con el mango del sartén en la mano, por ahora, ha decidido quitarles el agua, la luz y el teléfono, el internet e inclusive hasta la casa, parece, a los Chávez. Se ha quitado de encima también al bobotrónico Arreaza, sometió al ridículo a los que mandó a hacerle campaña a esa gente a sabiendas que no le iban a dar la gobernación, entiéndase fundamentalmente al líder de los perdedores, que es Diosdado Cabello, aunque hay gente que le molesta que uno lo diga, porque dicen, ¿hasta cuándo vas a estar hablando tú de esa guerra? Que eso no existe, tal. Tranquilo. Cada quien que quiera creer lo que crea. O sea, cada quien crea lo que quiera creer. Cada quien agárrela como la quiera agarrar. Si le gusta agarrar Rolling, agarra Rolling. Si le gusta esperar el fly, espera el fly. Lo que usted quiera. Espera el lanzamiento que usted quiera y decida si batea o no. Lo que yo tengo que decir en la honestidad de lo que veo es que allí en el chavismo hay una contienda interna y que esa contienda interna tiene por un lado a Maduro y por otro lado a Diosdado Cabello en este momento, cosa que en cualquier momento puede cambiar porque así son las cosas en estos regímenes criminales. Por supuesto, cayó Arriaza, otro de los grandes perdedores es Superlano, obviamente, al cual no le dieron la gobernación. En el reparto lo dejaron por fuera y por supuesto, dejando por fuera a Superlano es lo mismo que decir que dejaron por fuera a Guaidó y a Leopoldo, que son los jefes de Superlano en Voluntad Popular. Y en medio de todo esto, además, hay otro perdedor que tiene la impronta de perdedor casi que desde que salió del vientre materno, que es Claudio Fermín. A Claudio Fermín lo conocemos, quienes lo conocemos, y podemos hablar de él, de su devenir, de su composición y sobre todo de su descomposición. Claudio Fermín fue un dirigente en el cual se sembraron las esperanzas de buena parte de los militantes de Acción Democrática que en el pasado veían en él a la figura precisa para sustituir a la vieja casta cupular dirigente de ese partido que lo había llevado lamentablemente a un estado de depauperación interno de tal magnitud que la maquinaria no se movía si no era por las redes del clientelismo. Se perdió la ideología, se perdió la motivación por la toma del poder, se perdió inclusive la limpieza inclusive interna, que daba fundamento a la lucha original de Acción Democrática. Porque Acción Democrática cuando surge en el año 41, ¿qué era lo que quería? Elecciones libres, universales, directas y secretas. Que quien llegara al poder lo hiciera a través de una elección limpia. Y lamentablemente Acción Democrática decidió, con el paso del tiempo, que el primer sitio donde no iba a haber elecciones limpias era el interno del partido. Y así fue. Se convirtió entonces Acción Democrática en una inmensa maquinaria que se robaba a sí misma y desde el año 73 se quedó dando tumbos. Desde el año 73 Acción Democrática se quedó dando tumbos y durante todos esos 20 años que fueron del 73 al 93 se estuvo esperando a una figura que fuese capaz de dejar atrás a los fundadores, de dejar atrás a las figuras principales y convertirse en las figuras modernas que llevaran ese partido hacia los nuevos derroteros que tendrían que ir y que de alguna manera en algunos países, sobre todo aquí en Europa, lograron hacerlo con el relevo generacional y sobre todo con el relevo de ideas, cosa que no ocurrió. La socialdemocracia entró en una depauperación mundial, algunos cambiaron de ropaje, pero otros decidieron hundirse. En Claudio Fermín se creía en aquel momento. ¿Cuál era ese Claudio Fermín? Estamos hablando del Claudio Fermín que fue alcalde del municipio capitalino de Libertador, alcalde de Caracas, en la primera elección de alcaldes que hubo en el año 89 en Venezuela, y que luego, en el año 93, se convierte en el candidato presidencial de Acción Democrática en un momento gravísimo para ese partido, porque acababan de destituir a Carlos Andrés Pérez con el apoyo de la nomenclatura de Acción Democrática, donde estaba, por cierto, Henry Ramos Aló como figura principal, y además de eso, este señor, Claudio Fermín, logra ser candidato de ese partido en contra de esa nomenclatura, porque él no era el candidato de la nomenclatura, sino que era en contra de esa nomenclatura y les ganó en una elección interna con todo lo que ustedes se pueden imaginar que ocurrió allí. Al final, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que Claudio Fermín es el candidato de Acción Democrática en el año 93, en el peor momento que para esa época había vivido Acción Democrática, un desprestigio nacional casi que absoluto. Esto decía Claudio Fermín en aquel momento cuando era candidato.
Muchos creen que el próximo año habrá más desempleo, más pobreza, más inflación, pero yo creo en Venezuela. Tenemos grandes riquezas sin explotar, en la agricultura, en la minería, en el petróleo, en el turismo. Vamos a darle una oportunidad a la gente de trabajo. Vamos a trabajar. Dejemos la queja y la polémica innecesaria y pensemos en estas ideas para ayudar a Venezuela. Pueden ver ustedes allí a un Claudio Fermín que te invitaba a dejar de ver la realidad y te proponía que te pusieras a soñar. Es decir, deja de ver lo que está ocurriendo, que es la depauperación económica del país, y ponte a ver lo que podemos hacer si yo gano la presidencia. Ya ahí vemos que el tipo tenía un gran potencial para evadirse de la realidad. Es necesario decir que este comercial fue en la campaña del año 93 y él decía que él veía cosas muy buenas por venir. Bueno, permítanme decirles que en el año siguiente, a los pocos meses de este comercial, se registró en Venezuela la quiebra financiera más grande de nuestra historia, cuando se fue al garete el principal banco del país, que era el Banco Latino, y con él 8 instituciones bancarias más. Esa era la capacidad de predicción que tenía Claudio Fermín. Luego, este señor se dedica a, bueno, a perder. Pierde las elecciones contra Rafael Caldera, queda en un honroso segundo lugar, que se dice honroso porque dice, oye, pero con la que le cayó a Acción Democrática, que este señor quedará de segundo, casi con milagro. Todavía hoy se discute eso, por cierto. Todavía Andrés Velázquez anda patalando por ahí, diciendo que él ganó las elecciones, pero en fin. Pues están casi que empatados, Claudio Fermín y Andrés Velázquez, por ver quién ha perdido más elecciones en Venezuela. Pero en todo caso, Claudio Fermín, es aquí donde está el punto importante. Yo creo que es aquí donde empieza la caída de Claudio Fermín. Yo no la vi, yo confieso que no la vi. Yo tenía 13 años en el año 93. Y en el año 98 fue la primera vez que voté y que participé activamente en una campaña. Y yo me sumí a la campaña de Claudio Fermín en el 98. Porque dentro de todo su universo, yo, por supuesto, Hugo Chávez, yo jamás me generó simpatía y pensaba que Claudio Fermín era un tipo que, oye, lo que todo el mundo decía, este es un tipo que podría ser presidente. Siempre nos engañó con eso. Este es un tipo que debería ser presidente, porque este es un tipo que, bueno, que parece que tiene cacumen. Pensaba uno. Claro, no somos adivinos y a los 18 años menos. Con el tiempo, Claudio Fermín se encargó de demostrarnos que nosotros pensábamos una cosa que no era verdad. Pero en el año 98, fíjense ustedes la capacidad de predecir que tiene Claudio Fermín. Siempre, bueno, es el, menos mal que, bueno, si fuese astrólogo, pana, andaría haciendo el ridículo permanentemente, porque no pega ni una. Mira esta, en el famoso debate. Ustedes sabían que Claudio Fermín ha sido el único político venezolano que debatió, que sometió a un debate a Chávez. Y no solamente lo sometió a un debate, sino que la moderadora de ese debate fue nada más y nada menos que María Elvira Salazar, actual representante en el Congreso de los Estados Unidos. De ese debate, miren esta predicción. No se pierdan esta predicción de Claudio. No, yo no temo en absoluto que el señor Chávez pueda hacer eso de nuevo. En primer lugar, cuando lo intentó, al día siguiente fracasó. Su intento fue un intento fallido. Luego, los oficiales de las Fuerzas Armadas que hoy tienen puestos de comando son oficiales demócratas que han evaluado también desde el punto de vista económico los gravísimos perjuicios que este intento, independientemente de las razones éticas que el señor Chávez ha expuesto en muchas ocasiones según su parecer, pero Venezuela toda, incluida las Fuerzas Armadas, está consciente del perjuicio, de la lesión económica que esto causó al país, y el propio señor Chávez está diciendo que él no incurriría jamás en un acto de esa naturaleza, así que no tengo por qué dudar de su palabra, de que ahora está dedicado a la democracia. Su sola presencia en este programa demuestra que está dispuesto al debate de las ideas. Por lo tanto, no veo por qué en Venezuela debamos desarrollar ahora una estrategia de amedrentamiento, de atemorizar a la población, haciéndole creer que vendrá violencia, que vendrá temores. Yo pienso que no. Yo pienso que lo que tenemos por el medio son aspirantes venezolanos con legítimos derechos, unos defensores de unos ángulos y otros de otros, que estamos expuestos ante el tribunal del país para explicar qué haríamos en el caso de llegar a la presidencia de Venezuela. Y yo, pues, con todo respeto, para utilizar su palabra tan cordial, yo me encargaré con todo el esfuerzo de que él no llegue a la presidencia de Venezuela. Decía Claudio Fermín en el año 98
otra vez las predicciones. Que él no creía que Hugo Chávez quisiera destruir la democracia, que él creía que Hugo Chávez era un demócrata y que él además estaba convencido de que él iba a detener a Hugo Chávez en su afán de llegar a la presidencia. Ahí lo tiene. No hay peor enemigo de un político estafador que sus propias palabras revisadas con el pasar del tiempo. Se lo digo yo. Que se lo digo yo. Pero es una cosa continua. Esto eran sus pareceres con respecto a Chávez, ¿no? Esto eran sus pareceres. Miren lo que opina el señor en determinado momento cuando decidió volver a salir a la palestra pública. Esto fue lo que el señor opinaba con respecto a Maduro. Escúchalo bien. Ha gobernado el año 16 y lo que va de 17 con todos los poderes. Un decreto de emergencia económica, un decreto de estado de excepción, todos los poderes en sus manos. El presidente Maduro controla 42 ministerios y vicepresidencias, un aparataje del Estado extenso. El presidente Maduro dispone de ingresos fabulosos. Un barril de petróleo en $42 no es poca cosa. Esta es una crisis porque ha habido una pésima gerencia de nuestros recursos, porque no ha habido humildad para corregir los errores que son evidentes, y por eso yo soy optimista en la solución de la crisis de Venezuela. Y usted, señor presidente, usted está de presidente. Presidente es un cargo público. Las decisiones que usted toma, Maduro, afectan a millones de venezolanos. Somos 30 millones. Nosotros le protestamos, le reclamamos, lo criticamos, no porque usted sea de otro partido, no porque usted caiga mal, no. Le protestamos porque es que en sus manos está el futuro de cada uno de nosotros y usted lo está oscureciendo cada día más con su terquedad, con su lejanía, con su agresividad, con su manera autoritaria de responder. Usted, en vez de atender a los manifestantes, la mejor manera de acabar con las marchas o de que esas marchas tengan un final feliz es que se atienda el reclamo de la gente, no que se le asesine, no que se le pasen tanquetas por encima, no que se le disparen proyectiles a la cabeza, las bombas lacrimógenas. Usted está actuando mal, Maduro. Rectifique. Esa es mi petición como venezolano. Rectifique, Maduro. Eso lo decía en el año 2017, cuando Maduro estaba llenando de muertos las cunetas del país. Él decía, todavía, el señor presidente, rectifique. Quiere decir que si a Claudio Fermín llegan a robarlo, le ponen una pistola y le dicen, dame todo lo que tiene, y le va a decir al malandro, por favor, rectifique. O sea, él no va a llamar a la policía, él no va a actuar, no va a intentar desarmar al malandro, ni se va a resistir. Él va a decir, por favor, rectifique. Así no se construye un país. Este es Claudio. Pero eso lo decía el tipo en el 2017. Decía que Maduro tenía que rectificar. Les pregunto yo a ustedes, del año 2017 en adelante Maduro ha rectificado algo. Lo que ha hecho es profundizar sus acciones para la destrucción de Venezuela. Eso está claro. Pero ustedes no contaban con Claudio. Claudio está seguro que el tipo rectificó. La política de Maduro vete ya tiene dos perspectivas. Tiene muchas, pero tiene dos perspectivas que quisiera subrayar para el análisis, ¿no? Para la Cámara. La primera, que expresa un grado de desesperación, con toda franqueza, expresa un grado de hartazgo, de cansancio. El Bolívar no vale nada, la erosión de la capacidad adquisitiva ha sido tremenda. ¿Cuánto cuesta hoy un cartón de huevo? ¿Cuántas familias tienen tiempo que no saben lo que es comprar un kilo de carne? La bombona de gas no llega, es decir, la conflictividad es muy pesada. Entonces, el estar pagando los costos de unas políticas económicas sesgadas, de poca capacidad de autocrítica, a mí me llama mucho la atención, desde mis años juveniles y estudiantiles, que si algo caracterizaba a la autodenominada izquierda era la autocrítica. Sin embargo, ahora a la autocrítica se le considera traición. Entonces creo que ha habido poca capacidad de enmendar, y si algo ha demostrado el presidente Maduro en estos últimos 7 años, desde mi perspectiva, es que ha tenido una mayor capacidad de rectificación y de enmienda que la que se tuvo en los primeros 14 años de gobierno chavista. Hay que ver lo que le costó al presidente Maduro convencer a sus parciales, a sus seguidores más cercanos, que había que eliminar el control de cambio. Hay que ver lo que le costó al presidente Maduro convencer a sus seguidores más cercanos
que las expropiaciones eran un disparate. Por cierto, Maduro no ha hecho una sola expropiación en 7 años. Cosa interesante de analizar. Entonces no es fácil esa autocrítica. De que de verdad quisiera entrevistarlo y dice, no, porque hay que ver lo que costó de tener que la gente, las expropiaciones, y Maduro no ha hecho ni una expropiación. La gran pregunta que hay que hacerle es, ¿cuántas empresas expropiadas ha devuelto? ¿Cuántas? Bataracio. Estafador. No hay una cosa que le guste más a un estafador que ser candidato. Claro que sí. Pero claro que sí. Mírame esta. Desde el momento en que se lanzó candidato a la gobernación de Barinas, a mí me gusta escuchar sus palabras porque el tipo es tan garrafal que no hace falta decir mucho más. Públicos, Jornada por Venezuela. Siempre hemos creído en la participación, hemos fomentado y defendemos el pluralismo. Hay otros puntos de vista, pero esta candidatura es para el pluralismo, es para la inclusión, y en nombre de esos valores, en nombre de la reconciliación que Venezuela necesita para que haya inversiones, para que vengan puestos de trabajo, para que podamos avanzar sobre la pobreza de manera real, con los pies sobre la tierra, en nombre de traer soluciones y no de crear más conflictos, en nombre de esos valores superiores he sufragado. He puesto mi voto, así que muchas gracias, Barinas, por la hospitalidad que nos han brindado a lo largo de esta campaña, e invito a todos nuestros paisanos a que vengan a votar. Fíjate tú, este tipo, cualquiera tiene el derecho de llamar a la participación, pero siempre se ha dicho que así, bueno, lo dicen ellos, ¿no? Los participacionistas en esa farsa, que no se puede ofender al que decide participar, que hay que respetar. Pero cuando a Claudio Fermín le toca hablar de quienes no participan porque no creen en la farsa del régimen criminal, es capaz de decir cosas como esta. Venezolanos fuimos convocados el año 18 a una elección presidencial. Yo formo parte de millones que fuimos a votar. Fuimos a votar 9 millones de personas. Es cierto, hubo casi 12 millones de personas que no fueron a votar. Pero quiero explicar a los amigos de otros países que en mi país lo que nosotros, de acuerdo a nuestras leyes y a nuestra constitución, lo que nosotros medimos es la presencia, los votos, no las ausencias. En otros sistemas electorales se pondera y tiene valor las ausencias. Si un candidato presidencial, por ejemplo, 2 candidatos presidenciales, 3 candidatos que participan, no logra, el que va adelante, el ganador, no logra sumar el 50% de los votos, es decir, hubo más ausencias que presencias, entonces hay que ir a una segunda vuelta, el famoso balotaje, los regímenes de segunda vuelta. En Venezuela no. En Venezuela la Constitución y la ley establece, independientemente de las ausencias, es decir, independientemente de la abstención, quienes nos hagamos presentes, los votantes, no importa qué porcentaje seamos del total de inscritos en el registro, de quienes nos hagamos presentes, quien tenga un voto más, ese gana las elecciones. Es cierto, en Venezuela tuvimos una alta abstención el 20 de mayo del 2018, pero repito, porque tienen que entender, los invito a entender nuestra realidad. En nuestra tradición histórica, en nuestra tradición electoral y de acuerdo a nuestra constitución y a nuestras leyes, lo que vale son las presencias, es decir, los votos. Hay que ver quién tiene mayoría de los electores, y de los 9 millones de electores que nos presentamos, Nicolás Maduro obtuvo la mayoría. Es decir, los que no votaron no importan. Los que no votaron no tienen valor. Increíble. Increíble. Además de esto, mira, claro, porque es como la canción, ¿no? Yo soy un negrito fino, pero muy fino, ¿no? Con muchas circunstancias. El señor no dice segunda vuelta, se dice balotage. Je parle français très bien. La la, señor francés. En medio de su intención de ganarse el voto de quienes lo podrían ver en algún momento como gobernador de Barinas, el señor decía cosas como esta. Queremos de la gobernación del estado Barinas que sea un centro
de conflictividad, que sea un centro político. A mí una de las cosas que, debo confesarlo, una de las cosas que más me llevó a aceptar la candidatura cuando me la plantearon estas organizaciones políticas amigas, fue cuando vi la presencia de Juan Guaidó en Barinas, y Juan fue a Barinas, pero en su discurso no había un respaldo solamente a la candidatura que la mesa, la MUD, propusiera, sino que en su discurso ya estaba el planteamiento de desconocer al Poder Ejecutivo Nacional, de reclamar intervención extranjera, de proponer desde ya un referendo revocatorio, es decir, todos temas políticos que hay que discutir, pero temas políticos que indican hacia dónde iría una gobernación. Hay una gobernación que iría hacia conflicto, confrontación, y hay otro planteamiento que es el nuestro. Nosotros queremos dedicarnos a resolver problemas, queremos dedicarnos a la gobernabilidad, queremos dedicarnos no solo a la unidad electoral, sino a la unidad en el gobierno. De verdad, nosotros tenemos que escoger entre los Claudio Fermines y los Juan Guaidó. Dios mío, increíble. Por supuesto, todo esto tiene un final. ¿Cuál es el final? Que el tipo sale a hacer lo que mejor sabe hacer, además de perder, dar discursos aceptando la derrota. Mucha serenidad a todos aquellos que perdimos las elecciones. Quiero también elevar mi palabra de reconocimiento al doctor Jorge Arriaza, quien reconoció muchísimo antes del boletín del Consejo Electoral, reconoció el triunfo de Sergio. Y esa conducta de reconocimiento es completamente distinta de la conducta de desconocimiento que el 21 de noviembre los venezolanos y los barineses vivimos. Así que también para el doctor Arriaza, nuestra palabra de reconocimiento, bueno, y que Venezuela salga ganando de estos resultados electorales. Buenas noches. Ustedes saben que hay una tendencia mundial de asumir que en el programa Los Simpsons, luego de 20 y pico de años al aire, se han hecho predicciones de cosas que al final terminan ocurriendo. Como por ejemplo la presidencia de Donald Trump. Es una de las grandes cosas. Bueno, podemos utilizar lo mismo. Podemos utilizar, en vez de Los Simpsons, podemos utilizar la Radio Rochela. La Radio Rochela ya predijo lo que Claudio Fermín iba a hacer el resto de su vida, fíjense. Son las 5 de la mañana, dando inicio pues a este proceso electoral en Solución 93. Como pueden ver, pues estamos aquí cubriendo con bastante eficacia el momento pues de las elecciones. Señor Sapere, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Temo que tiene cara de sorpresa, de repente no pensaba verme tan temprano aquí, pero era preciso que yo llegara en este momento porque yo necesito reconocer públicamente, de una forma gallarda, noble y honesta, el gran triunfo del doctor Rafael Caldera en Claudio, soy valiente y lo reconozco públicamente. Por favor, Claudio, disculpa, pero todavía no han empezado ni siquiera las elecciones. Apenas son las 5 de la mañana, si quieres ve. Bueno, espérate un momentico. No, entonces todavía no. Bueno, entonces yo voy un momentico a votar y después regreso. A mí me toca votar en el ciclo básico Damaso Blanco, que queda en Caucagua. Entonces voy un momentico a Caucagua y regreso. ¿Cómo no, candidato? Vaya a votar, ejercer su voto y muchísima luego, pues, suerte que le deseo en su operativo. Muchas gracias. Con permiso. La Radio Rochela lo predijo. Ese es Claudio. Bueno, no, este es Emilio Lovera, que sí nos hacía reír. Claudio ya a estas alturas lo que nos da es lástima. En el siguiente segmento de esto y mucho más voy a conversar con Alejandro Marcano, como todos los miércoles en el medio de la semana, con Alejandro Marcano. En el siguiente segmento, vámonos para allá. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto.
tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por